Alma Mater. Bueno, primeramente, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Alma Mater. Bienvenido a todos nuestros queridos oyentes. Y hoy, digamos, es un día especial, ya que este es una especie de piloto, pero algo que quiero implementar. Y pues hoy tendremos una conversación con, digamos, mi compañero, la voz desconocida. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Buenas, aquí estamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? No sé, no tengo nada preparado. No, que no me la No, pues, contes. pille esta cosita tan interesante. A ver, Pille que el duelo, o sea, una, una entidad de Estados Unidos súper importante en el ámbito de la psicología, en el ámbito médico de la psicología, llamado DSM-5, que es como una revista súper importante de psicología en Estados Unidos, ok. postuló al duelo prolongado como un trastorno mental. No mames, ¿cómo así? O sea, el duelo. O sea que si no tiene mucho despecho está jodido. Exacto. No, brother, ¿qué pasó Todavía, ahí? todavía si me voy a llorar a un bar ahora que No, tengo un nos trastorno. jodimos, estamos locos. Estamos locos, Lucas. Entonces, No, exacto. Ahora el duelo prolongado ha sido postulado para trastorno mental y para que sea tratable en entidades médicas en Estados Unidos. pero o sea, ¿tiene que ir a terapia o tiene que ir con un psiquiatra, con un psicólogo? Pues digamos como usted lo vaya viendo, sin embargo lo que postula es que digamos los que lleven más de un año padeciendo un sufrimiento por una pérdida referente a un duelo Sí, sí. pueden catalogarse en pacientes o en personas que tienen este trastorno. ¿Cómo se llama el Y trastorno? duelo prolongado, el trastorno de duelo prolongado. Y a su vez ser tratados por entidades médicas, pero si digamos es que usted va y o lo remite un psicólogo de profesión. Ah, pues en verdad también tiene lógica, ¿no? Porque, pues, o sea, pues usted tampoco puede durar tanto como ¿Despechado? despechado, ¿no? Pues es que también depende, ¿no? Porque es que hasta qué punto, o sea, ¿cómo clasifica usted un duelo, ¿no? O sea, una cosa es tener un Exacto. noviazgo y otra cosa es un matrimonio de 10 años, 20 años, y pues no es lo mismo, me parece. O sea, no le va a durar lo mismo el duelo y no lo va a usted sufrir igual. Exacto, o sea, la cuestión es, digamos, una parte de la comunidad de psicólogos en Estados Unidos dice que, o sea, está en contra, ya que se patologiza un sentimiento natural del ser humano, Claro. una emoción natural y una experiencia emocional que es necesaria y se debe tratar sin estigmatizarla de manera como puede hacerlo desde que se imponga como, desde que sea postulado como trastorno. Ok. ¿Sí me entiende? O sea, Sí, digamos que sí. las personas que, digamos, hayan pasado ya un año, pero digamos que se le murió el amor de su vida, su esposa que lleva, yo no sé, 15 años de casado con usted, ya tenían una familia y se le muere por una enfermedad. Ahí la cuestión es, usted tiene un trastorno, o sea, digamos, es la ayuda, entiendo por la parte que lo quieran postular para que las personas que deseen tengan ayuda médica en su duelo ya prolongado. Sin embargo, una persona que no quiera y que se le diga que pues tiene un trastorno, que sufre de un trastorno, que debería ver a un médico en vez de él mismo pasar por su proceso de duelo. Claro. Pero digamos, usted toca también un tema raro y es, o sea, hasta qué punto un sentimiento es natural y no es una patología, que básicamente esa es como la discusión de los psicólogos. Entonces, hasta qué punto un sentimiento, un dolor por una persona se convierte en algo normal que se puede pasar y hasta Claro, qué en una punto, patología y mental. se vuelve, ajá, se vuelve ya algo conflictivo que ya usted necesita tratarse, ¿no? Entonces ahí sería más como la discusión, ¿no? ¿Cuál es realmente, como en la mente humana, digamos, la característica que separa esas dos? No, pues entonces digamos que en un principio está bien postularlo. Está bien postularlo para que debido a la elección y a la investigación de una analista profesional pueda designar si tiene, si padece de un trastorno o no, Claro, pero entonces referente a su duelo. ahí ya entonces se estaría diciendo que
todas las personas que padecen un duelo tendrían que, o sea, que revisarse por una persona profesional para que les pudiera categorizar eso. Y pues tampoco se puede llegar a ese extremo, ¿no? Entonces pues está complicado, ¿no? Pero ahí también está la cuestión de la autonomía en cuanto a la intervención médica. El paciente es el que decide Claro. si ir o no ir. Ah, ok, ok. Digamos que, o sea, Es pues una al final, recomendación. total. O sea, digamos que usted no, o sea, por ejemplo, yo no he visitado en mi vida a un psicólogo. Pero digamos que Ah, yo sí. siento, digamos que, yo sí, resto, Re. parce. Estoy mal, yo sí estoy mal, bro. Entonces, digamos que uno decide, o sea, digamos que uno sufrió un duelo y ha pasado un Sí. tiempo considerable y ya uno decide que su mismo estado no es sano. O sea, que él ya siente y le empieza a preocupar que no es natural la forma en que sigue padeciendo de un dolor referente al duelo, ya habiendo pasado un tiempo considerable. Claro. Pero ahí está la posibilidad de autonomía del paciente ir a revisión médica de un analista o no. O afrontar el duelo él solo. Continuar afrontando el duelo él solo. Está difícil, la verdad que no sabría qué decirles, hasta qué punto es decisión de uno tener que afrontarlo por su cuenta y hasta qué punto ya uno tiene que solicitar ayuda, ¿no? Eh, digamos que yo considero que más que el hecho del el problema en general, del duelo, lo más difícil de esa situación, de considerarlo patología o no, es la característica del duelo, es todo lo que conlleva esa persona y pues sí, todo ese trasfondo que hay, porque es que no se puede categorizar una persona que apenas lleva 2 meses, 3 meses con alguien, a una persona que lleva muchos años de casado y bueno, pues todo lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, pero ahora entra en conflicto la cuestión del tiempo y la intensidad. Porque, por ejemplo, puedo referenciarlo en cuanto a la típica frase, ah, es que a veces no es la persona. Digo, es que a veces no es el tiempo, sino la persona. Es que me enamoré hace 2 meses de una persona. O sea, he llevado una relación de 5 años con una persona, terminé y encontré al amor de mi vida unos meses después y ya me quiero Claro, casar con él. Ahora la cuestión, ¿se puede cualificar el dolor de alguien? no. Pues, o sea, Un sí se puede, analista, pero pues digamos que obviamente se puede en el sentido de que por algo están todos los profesionales, los psicólogos, los psiquiatras, que se encargan de tratar de hallar una solución ante esos problemas. Pero si me lo preguntan si se puede así a ciencia cierta, uy, difícil. un analista te puede decir a ti que tu dolor O es sea, banal. bueno, no sé si banal, pero, o sea, dependiendo del tiempo, o sea, si se puede, como si un analista me puede categorizar el tipo de dolor solo por el tiempo, yo creo que no se puede. Ahí está la cuestión, obviamente, y tiene otras implicaciones, como pues la intensidad del dolor, cómo afecta a la vida del propio paciente. Sin embargo, esta es la cuestión. eh, ¿Por qué un dolor de 2 meses Aparte, no es tan importante o, tipo tiene tanto riesgo potencial en cuanto a los estatutos médicos de psicología como un dolor prolongado de un duelo de hace un año? pues obviamente por todas las experiencias vividas, pero no solamente eso, ¿no? Sino, aparte yo considero que, o sea, no es solamente el tiempo, sino también, por ejemplo, el hecho de la causa de muerte. O sea, eso también es algo traumático y que no se puede categorizar igual. O Es sea, no verdad. es lo mismo tener un duelo porque alguien te engañó a tener un duelo porque tu persona se murió en un accidente, ¿me O entiendes? porque esa misma persona se suicidó. Claro, Más page debe tuvo ser. tuvo ese problema. Entonces, sí, no, ahí esas categorías. Por eso es que realmente es tan difícil como tener ese rango en donde se encuentra la patología y en donde simplemente es sentimiento, porque es que no solamente es el tiempo, no solamente es el tipo de relación, no solamente es la intensidad, es todo lo que ha conllevado esas relaciones, si la persona tuvo hijos, si no tuvo hijos, si tuvo problemas familiares también con la otra persona, sí, entonces son muchos factores que realmente Pero no hasta qué sabría punto decir. nuestros propios sentimientos son Pa- patologías emocionales. Pues
Porque si lo Depende, podemos, porque si eso lo también podemos, depende del margen con el cual se califique, o sea, porque realmente todos podemos llegar a tener una cierta patología, sea obsesión, sea compulsividad, sí, ansiedad, o sea, realmente afección al dolor, o sea, si lo miras desde cierto margen, todo puede ser una patología, pero pues exacto. o sea, todo puede ser una patología, pero por eso es que están las variables en donde cada profesional, psicólogo, considera si una persona está estable o necesita pues, ayuda, ¿no? Claro, sufre de un padecimiento Claro, porque médico. también lo otro es, o sea, la otra pregunta que se puede hacer es hasta qué punto una patología necesita ser tratada y una patología puede ser totalmente estable. Una patología no necesita Intervención. intervención, simplemente necesita pues que la persona se mantenga tranquila, estable, Y que pero lo lleva a su manera. y que lo lleve a su forma, exacto. Entonces, pues Pues está hey. sí es una Está hey cuestión, porque también hay otra parte que dice, no, pues también es por plata. Esta nueva medida es por plata porque pille que la inclusión de el duelo prolongado como trastorno desemboca en que pueda facilitarse la inclusión de un nuevo medicamento que se ha estado analizando durante años, que se analizaba para otra mierda, no me acuerdo en este momento qué, ok, pero ¿y lo cómo se llama el están medicamento? viendo como, como posible medicamento para el tratamiento de este nuevo trastorno llamado duelo prolongado. Y cómo se llama el medicamento? Uf. Mierda, güey. Ah, rey, no la noté, No, güey. bueno, digamos que es cualquier medicamento por ahí, ¿no? Un Xanax o lo que sea, ¿no? Bueno, digamos que está por ahí en esos rangos, pero el tema es, claro, hasta qué punto las industrias farmacéuticas son cómplices, ¿no? Son Exacto. cómplices de todos los trastornos, que eso también es un tema muy interesante a tratar. Digamos que también es un tema muy extenso, es muy distinto a lo patológico, pero hasta qué punto las enfermedades son enfermedades y no son simplemente situaciones generadas por la industria farmacéutica. O sea, Exacto, ¿hasta qué punto una práctica emocional normal de cualquier persona que puede sufrir dependiendo de las circunstancias, pero que no requiere tratamiento ni intervención médica, sea estigmatizado para que la haya claro, y para que a la vez desemboque en que un experto, un analista te diga, mira, te receto Xanax, te receto, no sé, ribotril, lo que sea, exacto. Sí, 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 exacto. Y pues negocio es negocio. claro, Y pues las farmacéuticas impulsan esas leyes, o por lo total. menos para que se incluya ese trastorno, para que a la vez ellos puedan presentar la cura. Claro, aparte no hay nada mejor que curar una enfermedad, porque es lo que más nos genera como Terror, es un temor, terror palpable. totalmente, y sufrimiento. Entonces, el poder curar un sufrimiento, sea mental o sea físico, es lo mejor. Entonces, esas curas farmacéuticas supuestas, puede que sea simplemente a nivel económico, puede que sí Pero ahí está realmente. lo pelle del conflicto. Decirle a una persona que está loca o que sufre de un trastorno mental porque el piro sigue despechado un año después. Sí, pues digamos que a nivel de economía todo vale, ¿no? O sea, realmente ¿Verdad, Taco? No. sí, ¿Verdad? lo Al que piro genere de Johnson's, dinero, ¿qué mierda le va a importar? claro, lo que genere dinero, pues da igual, no importan las personas, o sea, no quiero decir que las personas Pero no sí, o sea, no importen, es el pero objetivo principal. de las farmacéuticas, sí, Sí, exacto, pero o sea, la verdad es que me parece bastante un poco mierda, claro. siendo sinceros, lo lamento, pero que se le pueda llamar a alguien que sufre de un padecimiento de trastorno. Esta águila me parece solo acá. Entonces, el caso, el Ajá, padecimiento, o sea, que tipo ya se le inculque a alguien que sufre de un padecimiento de trastorno mental y todo ello, o sea, que está enfermo está por enfermo, sentir lo que siente. pobrecito. Pobrecito, marica. Sí, Es verdad, pobrecito. Está chiquito el nene, sí, pobrecito. realmente yo digo que pues desde que podamos controlar emocionalmente, eh, como en general las relaciones, pues no habría que, quizás a terapia sí, uno puede acudir porque todos necesitamos ir a terapia en algún momento, yo considero y soy partidario de eso, pero no quizás de necesidad
de tener que usar un medicamento Ahí está la cuestión. Es que yo también soy muy en pro de que las mismas personas necesitan sufrir. Ah, eso suena re pelle, no, eso suena re mal, pero deberían sufrir, todos necesitamos sufrir. deberían sufrir. O sea, yo estoy partidario de que sufran. Nada, broma. Ya está, De que las personas deberían, tipo, racionalizar el sufrimiento de emocional para poder adquirir una madurez Claro. en el mismo manejo de los sentimientos. Claro, pero también ahí está lo difícil de, o sea, cada persona no puede soportar el mismo sufrimiento de la misma forma. Es verdad, y no lo afrontan de la misma No forma. afrontan de la misma forma, entonces realmente, o sea, ¿cuánto necesita sufrir una persona para mejorar o para volverse más fuerte, no? No, Sí, y ahí está la cuestión de que muchos justifican, argumentan de que debe estar la opción. O sea, se debe catalogar como trastorno para que haya la opción de una intervención médica para el que lo necesite. Para el que Claro. diga, no, esto ya no me parece normal, llevar este dolor interno que llevo por tan largo tiempo, ya no me parece sano para mi salud mental, entonces quiero ser atendido por un analista, por un experto. Total. Y que esté la opción. Porque digamos que uno va a donde un psicólogo, que yo me imagino que aún deben existir, no sé, algún tipo de conductas y prácticas que como no están estipuladas en ningún manual o regimiento de un psicólogo, en especial de un psicólogo público, digamos, al que uno va de la EPS, Sí. él no puede hacer nada. Porque no está estipulado. O sea, él no le puede seguir dando terapia a usted a algo que no existe en el reglamento. Sí, no, le puede dar un medicamento para que calme. Para que- Váyase. Sí, para que deje de joder. Sí, Ya, para que se vaya. ya no más. Sí, Debe creo. trabajar bien. Tengo más pacientes, Sí, pa. pero ya no. Entonces, pues sí, eso ya va a depender de cada quien pues por ahora, según lo que me comentas, está solamente estipulado como una recomendación, o sea, si se le medica que es una patología, pues la Ya estará recomendación, heavy. sí, claro, Ya empezará la discusión real. claro, pero la recomendación simplemente será como recomendación, pues tratarse y ver si necesita medicamento Y para el que lo quiera, y para el que también. lo quiera, exacto. Eso es otra cuestión médica. Es decir, ¿hasta qué punto tenemos libre albedrío de como buscar nuestras como soluciones médicas? En el sentido de que cuando a ti te recetan una pastilla o una medicina, lo que sea, ¿en qué punto es decisión tuya consumir eso? ¿Y hasta qué punto es más una orden por parte médica de que necesitas consumirte eso, ¿no? Es verdad, es por ejemplo, en muchas enfermedades crónicas, los analgésicos, tipo, ¿en qué medida tú decides tomarlos y en qué medida se convierten en obligatorios? En obligatorios, Porque, por exactamente. ejemplo, con un cáncer que la quimioterapia es muy dolorosa, tipo, y el tratamiento en general, hay algunos medicamentos, en especial analgésicos, para bajar el dolor y todo ello, que no son obligatorios, o sea, está en decisión del paciente, son recomendatorios desde la visión experta del médico, pero está en el paciente tomarlos o no. Ok. Y hay algunos que no los consumen, ya que pues está el efecto de que el cuerpo se acostumbra Exacto, eso es lo que a la quería intervención hablar. de los químicos. Y ya después, las 2 pastillas que te tomabas para el dolor ya no te sirven. Necesitas tomar 4. Tal Y cual. después, en un periodo de tiempo, necesitas tomar 6. Y pues así, Claro, y poco a aumentar. poco te vas jodiendo el cuerpo en sí. Totalmente. Y ya los rangos de dolor de tu cuerpo no van a ser iguales, entonces ya no vas a poder soportar prácticamente nada. El dolor, porque el dolor es demasiado intenso. Es demasiado intenso, Y los entonces- analgésicos no te calman. Exactamente, entonces realmente cuándo debemos tomarlos por cuánto tiempo prolongado. O sea, Total. si tenemos, como en el caso que estamos hablando, si tenemos un duelo, pues la idea es que una vez logremos avanzar o superar medianamente esa situación, pues poder dejarlo si es que ya los estamos consumiendo, porque no podemos durar con eso todo el tiempo. No, claro, no podemos Si no, no- supeditarnos al efecto placebo de un Claro, medicamento. todo va a cambiar, no solamente nuestra afección al dolor, sino nuestro estado mental, cuando ya no estemos, vamos a estar súper irritados, entonces realmente no... Se convierte prácticamente en una droga. Sí, o sea, pues es una droga, ¿no? pero ya es una adicción, Exacto. ya no podemos salir de ahí. qué paila. Pues sí, no, eso es la industria. O sea, por ejemplo, yo he oído tipo confesiones de muchos expertos médicos que recomiendan en realidad que tipo
digamos que a uno le recetan un medicamento, exacto, un analgésico para una enfermedad crónica o para un tratamiento largo, pero que conlleva mucho dolor. Se recomienda que hayan periodos de abstinencia Claro. para que el mismo cuerpo, en su propia homeostasis de regulación, vuelva, o sea, que no se acostumbre al medicamento, Sí, total, para que total. la pastilla ya no te deje funcionar al cabo de estar 3 meses consumiéndola y ahora necesites dos, y Total. después tres, Sí, y es así. como tener gripa y todo el tiempo tomarse una pastilla de acetaminofén. Es Ya luego no verdad. vas a sentir nada con una pastilla de acetaminofén, vas a necesitar algo más fuerte y así, así cada vez más. Exacto, Entonces, o sea, por ejemplo, esa es una falacia de que la gripe se puede, o sea, de que los antigripales te ayudan a curar la gripe. claro, Eso es una mentira. En verdad, lo que hacen los antigripales es reducir los síntomas consecuentes a la gripe, pero la gripe se cura con tus propios anticuerpos. anticuerpos. Sí, total. Eso no lo sabía, pero interesante. No lo sé. Sí, No lo confirmo, no lo la verdad confirmo. no lo confirmo, Usted está hablando no mierda. sé dónde viene esa fuente, pero ok, me sirve. Fuentes, ¿qué? ¿Miami me lo confirmó o Ah, qué? claro, claro. No, Entonces, pero sí, exacto. O sea, los antigripales únicamente sirven en verdad para reducir el impacto de los síntomas. Entonces, pues tú te tomas un antigripal y dices, ah, ya no me duele la cabeza, ya no tengo gripa, pero no es así. O sea, la claro. gripa se sigue combatiendo y solo se cura con tus anticuerpos. Por lo cual, qué cabrón lo del COVID, ¿no? Sí, yo creo que ya estamos mamados, ¿no? De hablar de COVID. Ah, Pues, o sea, digamos que no es mamá. como que la mayoría de la gente ya quiera escuchar más COVID porque Es verdad, pero no, a lo que voy es que me sorprende que yo nunca o sea, yo no me esperé, por lo menos en un periodo cercano, haber vivido una nueva pandemia, en especial un virus nacido de la naturaleza, que volvió popo la humanidad, es a lo que voy. claro, claro. Eh, ¿Cuánto tiempo, en cuanto a periodos de tiempo, cuánto tiempo tendrá que pasar o cuánto tiempo está, digamos, estudiado que hayan pandemias? Que pues haya un nuevo virus mortal para la humanidad. uy, no sé, pues eso creo que yo lo había visto antes, pero eso es como cada siglo, como cada Sí, ¿no? Yo tanto también había tiempo. visto algo así. Pero, mire que yo considero que cada vez puede que el tiempo se acorte más, porque con el avance de la tecnología y todo eso, no solamente va progresando las curas, sino siento que también van generándose, quizás no nuevos virus, sino Más virus resistentes. más resistentes o que no habíamos Evoluciona. descubierto de repente, pero que ya venían desde hace mucho tiempo. Ah, No, eso pasa. Por ejemplo, por eso hay un miedo latente con el cambio climático implícito al derretimiento de los polos. Porque hay muchos seres microscópicos ajá, congelados. Y congelados. es que ellos, o sea, pasa como con este ser microscópico llamado oso de mar. No sé si lo conoce, pero No, prácticamente es el ser vivo más resistente. O sea, ese ser vivo no, resiste no el le importa, espacio, no ¿no? le importa un carajo nada, exacto. Ese man Sí, sí, puede sí. estar a temperaturas increíblemente altas como a temperaturas increíblemente frías y seguir viviendo. Entonces, hay hipótesis con De argumentos que si esa vaina nos sustentables de come, que, no, nos vuelve nada, de que parce. si eso le entra a su cuerpo, ay, Sí, parce, ya papá. perdió. No, 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 o sea, es Tal más, creo que cual. ellos viven en nuestra corteza de nuestra piel, Ah, ok, pero ok. que esos no hacen nada, en verdad. Ok, ok, Esos ok. están ahí viviendo, comiendo de la mugre de nuestra piel. Claro, claro. No, sino que, o sea, en el hielo pueden haber muchos microorganismos, pero que sí sean increíblemente letales para la humanidad Y todavía y no. todavía, o sea, nos Están ahí y congelados. sabemos que están ahí, pero todavía no, digamos que no han salido a la sociedad, por así decirlo, ¿no? Exacto, o sea, no han Terrible. tenido el impacto simplemente porque están en su proceso Sí, de hibernación, criogenización, sí, digamos. sí, sí, Están sí. criogenizados por la misma naturaleza, pero si continuamos con el cambio climático y uno de esos se despierta y llega al ser humano, pues puede Pues ya causar, valió, ¿no? Ya, ya. pues ya valió, Sí, ya ya que COVID valió. ni que nada, ya se Ya fue tu toda la verga. tapabocas, no, no, no. Sí, Tus no. 3 dosis de... No, eso no valdrá. Uy, Dios mío, qué miedo. Para el carajo, para el carajo. No, y Sí. entonces, Y qué, creo que qué es de los paila. peores momentos para decir eso,
cuando acabamos de venir de una pandemia, ¿no? Ah, Sí, la no verdad quiero que se asusten, pero pero en teorizo. realidad el COVID no es nada. Sí, O con lo sea, que se viene, o sea, una gripita. una gripita no es nada, ¿no? No, pobrecitos No, los que pero no exacto. O la sea, pasaron. tipo, hay mucha mierda latente en el mundo. Sí, claro, pues no O sea, más como por mire que se ejemplo, viene la Tercera Guerra Mundial y ya irá. y no solo por la naturaleza, Sí, nosotros sí, mismos. sí. Bastante mierda aquí en este mundo. Si quiere, ¿eh? Pero bueno, digamos que ahí vamos, ¿no? Como J Balvin. Mm, Y Residente. claro, respeto tu opinión. No, y estamos hablando de lo mental, no Ah, aún de las bacterias. Pero, tipo, ¿usted qué considera, digo, qué considera que duele más? ¿Un dolor físico o un dolor mental? uy, un dolor mental toda la vida. Para mí, ¿no? Yo considero que un dolor mental es más heavy. Porque lo que pasa es que, pues, o sea, nunca he estado cerca así de enfermedades físicas Nunca me han muy... atropellado. Pues no, digamos, bueno, tampoco. Pero digamos que tampoco he pasado cuestiones de enfermedades muy... ¿Heavis? Entonces, como puede ser la escoliosis, que la he visto, Sí. O y como eso, la de Stephen Hawking. uy, como la de Stephen Hawking, que realmente debe ser terrible. Pero es que el dolor mental debe ser agobiante porque es que son las 24 horas, no. ¿Qué estás haciendo, bro? Espera. No, usted siga. Ah, yo sigo, pero yo no me veo. Tienes que salir. Ya terminé la idea. Sí, ya la terminé. Bueno, ¿qué? ¿De qué está hablando? Bueno, De enfermedades bien sí, heavy. que realmente incluso hasta en los sueños, pues, o sea, la enfermedad mental no te va, A dejar. o el efecto mental, exacto, no te va a dejar. Y quizás pues con lo físico, quizás pues puedas descansar un poco, entonces realmente no, considero que lo mental es Pille, más complicado. pille que estudios han determinado que uno, en cuanto más crece en edad, Sí, menos rango de periodicidad de pesadillas tiene. sí, ¿Y usted lo ha confirmo, notado? yo lo he notado. ¿Confirmo? Confirmo, de hecho ya no sé ni qué sueño, bro. O Eso pasa sea, parce, eso me tiene re depresivo, real. O re sea, triste, real, re ¿no? triste porque yo me acuerdo que yo soñaba meras Yo me cosas re acordaba de melas. todo, yo me acordaba de Sí, todo, bro. Y de todos los sueños, no solamente soñaba una vez, o sea, soñaba varias veces, porque se supone que uno tiene varios sueños en el sí. periodo de las 8 horas, pero no, ya no sé, bro. No ¿Es sé qué verdad? pasa con mi Yo desde imaginación, con mi hace, o cabeza. sea, desde un tiempo para acá, he dejado de recordar los sueños y me entristece, marica, porque es como, Es muy "Güey, puta, yo triste, soñaba re chimba. es muy triste. Yo me acuerdo que sí, uno se acordaba hasta del más mínimo detalle. Re sí, uno decía, ¿dónde está mi perro? Puta vida, Claro, ¿cierto? aunque en parte también, por parte de las pesadillas, era asqueroso, porque, También. claro, no solamente uno se acordaba de todo, Sino que lo sino vivía con más lo intensidad. vivía con más intensidad. Y yo creo que muchas veces uno se despertaba por la misma pesadilla. Total. Entonces, claro, uno queda ahí petrificado. En cambio, ahorita, pues digamos que mejor. Lo que sí yo también considero del sueño es que entre más edad, uno también puede tener más problemas, no con el sueño en sí, sino con poder conciliar el sueño, que es lo peor. Es O sea, verdad. Las claro, crisis existenciales por la las crisis, madrugadita. y no solamente el no poder dormir, el insomnio, que es horrible, yo por experiencia, sino que también lo que puede ser apnea del sueño, lo que puede ser Repaila. el no poder moverte, bueno, no sé cómo se llama, Parálisis del sueño. parálisis del sueño. Hay muchas cuestiones que no están relacionadas como tal al sueño en sí, pero sí a Pero todo te desembocan. a lo que desemboca, que sí creo que entre más edad tienes, más te puede Llegar a dar y llegar a con mayor dar. intensidad. Claro, sobre todo el tema del insomnio. Entonces, eso también por el otro lado está bastante horrible, ¿no? Re sí. E igual, o sea, a mí me gustaría ver cómo se podría volver a adquirir los sueños. Pero es verdad que, por ejemplo, Pues las digamos que pesadillas. no es algo que uno adquiera, ¿no? Digamos que uno siempre sueña. El problema no está en el sueño en sí, sino está en la memoria que puedes tener del sueño y por qué ya no mantienes esa retentiva de lo que estás soñando. Pero se supone que uno siempre sueña. No, y es que es el efecto de crecer. No, pero es el efecto. No, real. O sea, también, también De hay crecer. una. De crecer, de ser adulto. No, hay una teoría de que. Una teoría. Bueno, no, es comprobable de que en cuanto más creces, tus años de vida, o sea, los años, tú los
ves más rápido, o sea, ves que pasan más rápido. Total, eso sí lo confirmo. Y entonces eso también desemboca a los sueños, porque ese, digamos, verlos más rápidos es porque dejas de asombrarte ante la vida. Ok. En realidad, o sea, en realidad dejas de asombrarte ante la vida y le restas importancia a actitudes de la cotidianidad, a levantarte, a cepillarte los dientes, a tal vaina, y eso también Sí, como que se influye. vuelve una inercia mental, ¿no? Exacto, y eso también influye en los sueños. Entonces, como, pues ya sabes que tienes que dormir, Y ya no, sabes que tienes sueños, pues, y mañana tendrás que claro. hacer algo, Es, no te va a importar ese proceso. total, es lo típico del hecho de que el cerebro, por ejemplo, no tiene nada que ver esto, pero es lo típico de que el cerebro ignora, por ejemplo, la nariz, a pesar de que siempre la ve. Total. Es decir, el cerebro ya ignora cosas que todo el tiempo le pasan porque necesita descansar. El cerebro, Necesita reducir el gasto mental. eso, necesita reducir el gasto mental y aprovechar energía. Entonces, claro, tiene mucha lógica que por eso dejemos de tener retentiva ante los sueños, porque no es necesario y pues todo el tiempo lo hemos vivido. Pero qué feo. Qué feo mente, Pues ¿eh? sí, La sí, verdad, la está verdad, feíto sí. mente, está feíto. Aunque los sueños son un poco raros, ¿no? Digamos que no siempre uno quiere saber Igual qué cuando soñó. estaba con Barney en un cuarto Sí, la lleno de verdad dulces, pues que, estaban bien raro, ¿no? bueno, ese sueño sí está bastante, Tétrico. bastante denso, ¿no? Pero sí, digamos que uno no quiere recordar cada sueño, pero sí, algunos estarían bacanos. Sobre todo esos sueños que uno decía, puta, ¿porque me desperté, no? Qué Sí, no, triste. que uno se despertaba, intentaba volver a dormir. Intentaba volver a dormir y ya ni mierda. Y no solamente no podía dormir, sino que como que se le iba el sueño, Sí. se le iba la idea del sueño y de cómo estaba soñando. Qué triste, ¿no? Esos eran los peores sueños, la verdad. O sea, incluso más que las pesadillas, porque uno estaba pasando un buen momento y despierta Y la se lo realidad, ¿no? cercenan, total. Y viene a la realidad de esta mierda. Ay, en la puta Sí, realidad qué asco de vida. de madrugar para el Sí, sí, colegio. sí. Entonces, Qué no, paila. qué triste. Pero bueno, igual se vive, ¿no? Ah, igual, Sí. Igual se igual se vive. respira, Sí, ¿no? sin sueños o sin sueños, pues hay que vivir, ¿no? Hay que... Esa vaina toda Toda pesimista. depresiva, ¿no? Qué asco. Pues por algo voy al psicólogo. No, también está lo de las pesadillas, tipo, siento que también en la adultez las pesadillas están más relacionadas con problemas que tu conciencia refleja Total. en las pesadillas, pero no, o sea, no literal, pero lo refleja. Totalmente. Y lo exponencia. O sea, Sí, los sueños a veces incluso pueden que sean muy lógicos, pero a nivel exponenciados. O sea, puede que tú tengas un temor y ese temor en el sueño te lo vuelve aún más grande. Y pues dependiendo de lo que sea, puede que lo veas. Por ejemplo, puede que tú le tengas, no sé, un temor a las arañas y te lo exponencia. Entonces terminas teniendo una pesadilla con una araña gigante, no lo sé. no, por ejemplo, tienes mañana, no sé, una presentación importante, una entrevista de trabajo y tienes una pesadilla relacionada con eso, pero Exacto. no literal, digamos que estás enfrentándote a una aventura que no puedes sobrepasar y eso es un reflejo subconsciente de que estás muy jodidamente nervioso por la entrevista de mañana. Total, eso también lleva a un tema muy interesante y es hasta qué punto, porque yo considero que la mayoría de los sueños tienen alguna lógica, tienen alguna explicación, pero cómo explicar los sueños, ¿no? ¿Cómo explicar? Total, Porque, claro, cuando uno es adulto y tiene ese tipo de sueños, pues uno puede decir, no, estoy estresado por tal cosa, estoy tal, y es un poco más lógico, ¿no? Pero hay sueños que son muy locos. que son muy... Y cómo explicarlo, ¿no? Lo típico de que cuando te dicen, no, es que te soñaste con serpientes, Exacto. tienes tal cosa, tienes mala suerte, no sé. O por ejemplo, te soñaste con que te perseguían, ¿no? Es que sientes un temor que te Claro, ha estado... yo por ejemplo escuché una de que si te soñabas con un matrimonio y con gente de blanco, era porque alguien se iba a morir. Había una explicación así. Re clarividente sus Sí, sueños, bro, weón. no, pues es que yo escuché, no, o sea, no eran mis sueños, sino yo escuché que si eso pasaba, si tú te soñabas Sí, sí, con un sí. matrimonio, Pero re clarividente esa explicación. sí, ibas como, la realidad ibas a estar en un funeral, entonces, pues qué loco, ¿no? O sea, realmente, pues cómo comprobar eso y hasta qué punto, qué sueños tienen sentido y explicación lógica y qué sueños no, o sea, Es realmente verdad, que sueños simplemente son construcciones de tu mente. irracional, de Exactamente. manera totalmente irracional y no un O- reflejo subconsciente. exacto, más que irracional, aleatoria, ¿no? Total. Entonces, ese tema sí es muy interesante, el tema de los sueños. No, ¿y cómo, chévere. y cómo se define eso? ¿Alguien me podría decir Claro. qué significa que haya soñado con Barney? No, no. Yo creo que este bro está jodido No, con pa, Barney. llega el Algo psicólogo. le hizo a alguien disfrazado de Barney, no sé. ¿Qué te hicieron, eh?
¿Qué te ¿Qué te hicieron? hicieron? Esto es un ¿Qué lugar te hicieron? seguro. Pero no llores. Sí, qué triste. ¿A quién hay que denunciar, eh? Sí, sí, sí. No, 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 pero tú, o sea, ¿quién, o sea, cómo las personas que supuestamente son expertas en ello, cómo, sabes, cómo tú te vuelves a ser experto en leer En leer sueños? sueños, ¿no? Pues digamos que hay como dos formas, ¿no? La forma como real y la imaginaria. Mentira, no. La que tú Sí, te dices a ti la que mismo. te dices. No, pues o sea, la forma como supuestamente en todo lo que tiene que ver con la metafísica y la gente que lee por medio espiritual y todo, ¿no? Eso es como la estafa, ¿no? Y también Total. está como la forma científica, ¿no? Como el poder evaluar, pues con todos O sea, yo creo que los... eso solo son con estudios y Exacto, pues probabilidades. de hecho en Estados Unidos, no sé en qué parte, qué pena, hay la mayor, como, la mayor empresa que estudia el sueño. O sea, hay una Una institución institución de del estudio del sueño. sueño. Y es que el sueño tiene demasiadas variables. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que viendo esa empresa, pues esa institución, veía que había una niña que no podía dormir en toda una semana. O sea, realmente no podía conciliar el sueño. Y entonces trataban de darle una explicación y era casi imposible porque esa situación que ella tenía nunca se había encontrado. Que no, o sea, la mente no se dormía, pero tampoco sufría como de cansancio mental. Claro. Ella estaba activa, ¿me entiendes? Entonces era realmente muy raro. Entonces las cuestiones del sueño son súper raras, son súper interesantes. Total, total. En especial las cuestiones subconscientes. O sea, digamos, lo Claro. que no se puede explicar biológicamente. Uno, por ejemplo, una apnea del sueño, no, es que usted respira muy mal. Por ejemplo, una cosa que siempre me ha interesado del sueño, que es súper, súper chévere, es en qué punto tu conciencia deja de ser consciente y empiezas a estar en sueño REM. ¿Reales? No, ¿En no, sueños no, lúcidos? no, 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 me refiero en qué punto llegas al sueño REM, creo que se llama, que es cuando llegas a lo máximo, cuando ya La realmente, máxima profundidad del sueño. exactamente, y no estás consciente que estás Soñando. Estás soñando viviendo. por, claro, y por más de que tú estés soñando algo y puede que en ese momento lo vivas, tú no sabes que estás en ese estado. Tu conciencia no sabe que está en ese estado. Entonces, ¿en qué punto se separa esa barrera, no? No, y por ejemplo, total. Y por ejemplo, la cuestión de los sueños Vale. supraaurales. Ah, no, no, ya Uy, ¿qué inventándome es el esa nombre. vaina? Sí. O sea, los sueños en los que tú te des. Ah, claro. En los que sí, dejas como... Tu cuerpo. Dejas su cuerpo. Ay, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, sí. ¿Lucios? eh, Creo que tiene relación. Pues un sueño lúcido es cuando tú sabes, es lo que acabamos de decir, ¿no? Que estás en el sueño, Tú sabes que estás en el sueño, pero eso pero te da mayor control. Y lo vives mejor. exactamente. O sea, te da la Sí, autonomía. totalmente. Te da la autonomía de tener la conciencia de que estás en un sueño y no estás en la vida real. Lo cual, la verdad, de manera de experiencia, nunca lo he podido vivir. No sé cómo será eso, pero Yo creo que sí, debe pero ser a la vez increíble. como uno solo lo vive como pocas veces, entonces dicen, Pero es que yo creo que eso sí se puede recordar. O sea, porque si tuviste la conciencia de estar ahí y saber que era un sueño, pero a digamos, usted nunca le ha pasado. Yo siento que a mí sí me ha pasado, no, solo que prefiero yo, decir que no. yo siento que nunca me ha pasado esa experiencia tan fuerte. O sea, yo sí. O sea, tipo, No, a mí sí me, a mí me ha pasado lo marica, estoy en un típico. sueño, No, no, la estoy en verdad. un sueño, pero no es, o sea, tipo, el control total no lo tiene, por ejemplo, yo no lo tuve, pero yo sí dije, sé que estoy en un sueño. Yo no creo porque ¿qué pasa? Ahí es donde voy con la conciencia y el estado mental. Cuando uno empieza a dormirse, puede que uno empiece a imaginar cosas y uno empieza a entrar como en un sueño. Y ese sueño que uno empieza a entrar, que es el como el más temprano, uno puede tener conciencia de ese sueño, porque uno empieza a decir, bueno, estoy imaginando cosas, tal, estoy empezando a soñar. Y hay cierto punto que uno puede estar consciente de lo que uno está pensando ahí. Pero llega un punto en que uno se queda dormido y deja de estar consciente de todo. Y ahí es donde realmente entra el sueño lúcido. Y pues si lo ha vivido, pues debe ser genial, pero no, yo la verdad no, nunca he pasado por eso. Es verdad, ¿no? Y yo he visto videos en YouTube, por ejemplo, yo una vez conocí a una chica que me habló mucho de eso, tipo, ella me decía, no, perro, yo quiero tener sueños así, o sea, en los que yo pueda crear mi historia, digamos.
ella me habla de que usted podría quedar con una reflexión mental re dura, con un proceso mental re duro, tipo, usted crear la historia de sus sueños y Ok, manejarla. Digamos, no, yo quiero entrar al mundo de Harry Potter. claro. Y usted Uy, esa vieja estaba me... refumada. es verdad, marica, puede que se haya Yo metido un creo, yo, Happy yo creo Brownie. que la verdad estaba como alucinando y creyó que era un sueño, ¿no? Y por eso estaba como tan consciente. Dijo, uy, yo puedo manipular todo, claro, bueno, estamos en la realidad. Con Sí, dos pepas, pero en la sí, realidad. yo creo que más bien era eso, ¿no? Pero bueno, Quizás. No, sigamos. pero la bien ella me decía que uno, a través de un proceso mental, de entrenamiento mental, uno podía inculcarse la idea O sea que es como, para manejar el sueño cuando usted se haya dormido. o sea que es como una especie de meditación, ¿no? Sí, Para el sí, sueño. Eso exacto. está re chévere porque, claro, no puede controlar todo, ¿no? Pero a la vez, si uno tiene full conciencia de un sueño, uno puede descansar, ¿no? Porque Es verdad, cuando el porque cerebro descansa de pensar, entonces. total, total, porque o sea, el fin del sueño es el de descansar mentalmente. Claro, es ya bloquear todas las cuestiones excepto las que son vitales Sí, las biológicas, pues. y ya, pues sí, Descansar descansar, aislarse de mentalmente. todo y realmente eso es lo más rico de soñar, yo considero, Es de verdad, dormirse. es verdad, también es re rico cuando usted se duerme y ya despierta por la mañana, pero despierta usted tan Usted está descansado. descansado, O sea, exacto. usted despierta de lo cansado que está de descansar. Exacto, uy, eso es delicioso, sí, cuando ya usted tiene un sueño súper, súper bien. Sí, súper profundo. Ajá. Entonces, claro, ¿hasta qué punto hacer ese ejercicio de meditación lo lleva a usted a no descansar? A no descansar mentalmente, total. Eso ya. Es un, digamos, un efecto de doble filo. Yo, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, los que practican la meditación, como por ejemplo los budistas o la gente que practica el yoga, no sé, digamos, si la meditación está relacionada con ese estado de conciencia similar a un sueño, pero que no es un sueño, sino Claro, usted está consciente, pero a la vez está tan embuido en esa meditación que no, como que no siente nada, ¿no? Está simplemente ido, por o así sea, total, decirlo, o sea, desligarse de la de la realidad, pero realidad, sin dormir, pero pero estando, exacto, estando consciente. estando consciente. Entonces, ¿y cuál será diferente, no? O sea, Por ejemplo, yo también me he preguntado, o sea, ¿usted sabe qué es meditar? O sea, ¿real usted sabe no, en qué tiene que pensar cuando medita? no, 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 para nada. Exacto, yo tampoco. Alguien, por favor, díganos cómo. Meditar. Porque estaría chimba. Yo la verdad me gustaría A mí me practicarlo. gustaría practicarlo, amar, ayuda En mucho, especial con alguien que sepa, que le digan, Ville, claro. la verdad usted debe pensar en un principio, no sé, nada y ya después deshacerse en sus pensamientos más profundos, en lo que innatamente le llegue, ¿sí me entiende? Total. No en la cuestión de, uy, marica, mañana tengo que hacer esto, sino en la cuestión ya, digamos, empieza a pensar en una persona, innatamente, digamos así, o algo, no sé, o en un Aparte, momento. habrán distintos, pues obviamente habrán distintos métodos de meditación, pero habrán como distintas categorías de meditar, o sea, dependiendo de la persona que lo sepa hacer, será diferente, ¿no? ¿Cómo será eso? Porque digamos, no es lo mismo lo que hablaba un budista meditando, como lo puede ser una persona yoga, sobre todo el yoga hindú, que me parece muy interesante porque el yoga hindú no solamente mezcla la meditación, sino mezcla como el alejarse de todo lo material relacionado con el Buda, pero también no solo lo material, sino por ejemplo el tema de la comida. Ellos hacen ayunos como de 3 días. Y eso va relacionado a solo meditar, solo tomar agua, meditar y olvidarse hasta incluso de la comida, que es De una las cuestión, propias necesidades biológicas. exacto, una cuestión vital. Entonces, esa es otra forma de meditar que ya es un poco llevado al extremo, pero es otra forma. Entonces, es interesante también ver las categorías de meditación y pues cuál iría mejor, ¿no? Total, total. Estaría chimba, la verdad. Investigarlo. Investigarlo. Ver qué lo que. Bueno, Grabarse mientras uno grabarse. medita. Se queda dormido. Se queda dormido. Se le Total. descarga el celular, ya, todo mal. Se Pues sí. despierta, ve que el celular está sin batería y ya está enrabonado. No sirvió para nada meditar. Sí, se le perdió la grabación. Sí, se le perdió. No se guardó. Ay, bro. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Qué? No No tenemos más. sé, weón. Ah, no, ya No se terminó. sé. No, pues. Sí, porque ya hablamos de, digamos, de lo que nos compete. O sea, usted El no día solo me de. iba a hablar de la patología del dolor.
O sea, aquí me está explotando porque básicamente yo saqué todos los temas. Ah, Era yo leí la relata. conversación. Sí, básicamente Prácticamente, sí. prácticamente. Básicamente no, 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 pues, mentira, no. por ejemplo, no, relacionado con lo de patologizar, Uy, creo que eh, esa palabra no existe. obvio, ¿Sí existe? patologizar Uy, eso suena raro. o catalogar como trastorno, ya, catalogar como patología, Claro. digamos, prácticas emocionales. Eh, Hay una cuestión de que, por ejemplo, los que quieren, están a favor de que se institucionalice este trastorno, de que esto podría ayudar a sesgar el abandono de la sociedad con personas que no han sabido manejar el duelo. Ahí está la otra cara de la moneda, digamos, las personas que no han sabido manejar el duelo y que sí necesitan ayuda. No, pero ¿sabe cuál sería la otra cara de la moneda para mí? Realmente, ¿hasta qué punto es culpa de la persona que está sufriendo el duelo y no culpa de la otra persona que ha dejado? Que me surgió esa pregunta ahora que usted tocó ese tema y es, ¿hasta qué punto realmente es la patología de una persona, digamos, de terminar una relación y terminarla mal? Por ejemplo, de abandonar a la persona, ¿sí me entiende? De no tener responsabilidad afectiva. Exacto, hay muchas también formas de dejar a una persona y eso tampoco pues se ha tocado mucho, Poco ¿no? se habla, Poco poco se se habla, habla. poco se habla de cómo lo terminan a uno. Sí, paila. Qué triste. María, Sí, sí, ay, mi estoy ex. emputada. Cómo la extraño, ¿no? Pero bueno, Eso es un mensaje para. pero bueno, sigamos. Entonces, No quiero si hablar. no quiero hablar del tema. No, pero total, poco se habla de cómo terminar con alguien. ¿Cómo Exactamente. deberíamos ¿Cómo debería terminar con ser alguien? la forma de terminar con ella? Pues yo digo que uno debería desaparecer, ¿no? No Sí, volverle a no hablar. volverle a hablar, ya, horrible. Esa mierda Y tiene un ojalá nombre. alejarse del país para que olvide la demanda. Sí, la Para demanda evitar la demanda. por alimentos. Sí, del niño. Todo bien. No Ah, solo era mal novio, sino era mal padre. ¿Necesitas hablar con alguien? Nada. No, no, Que es no. que, si le soy sincero, yo en verdad no soy colombiano. Sí, yo llegué aquí, soy argentino, tío. Ah, sí, decía Tío, no yo tenía ni soy reconfundido. reconfundido, sí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo se debería terminar con alguien? No sé. ¿Cómo crees tú? Uy, no sé. Porque eso también depende. Si hay una razón o digamos, o sea, si hay una razón, digamos, base, como, o sea, una razón demasiado palpable como infidelidad, o una razón más personal, Claro, y esa no, razón, pues la verdad ya no siento lo mismo. esa razón se puede como categorizar en si es una razón forzada o es una razón consensuada. Una cosa es terminar porque, no, pues resulta que lo típico que dicen, ¿no? Que tenemos caminos diferentes, Ajá. así que tal, nuestras carreras profesionales van por otro rumbo. Nuestras Digamos carreras que, profesionales tienen un auge y la verdad no tenemos el tiempo. exacto, entonces digamos que puede ser una cuestión consensuada y ya está la relación, la razón forzada de que me fuiste infiel y necesito ya terminar esto porque O no. de que en una discusión me metiste un puño y qué mierda. Ok, ya eso es como acoso y violencia Ah, doméstica. ok, todo bien. Ok, No, sí, pero sí, no, sí. fuera de joda, real, real. Digamos que tú Sí, digamos que no. conociste la verdadera cara de aquella persona. Que estaba moreteada. Que sí, sí, que sí, o sea, llega a instancias de violencia física. O sea, ya dijimos la violencia, digamos, emocional, pero digamos que está en una discusión normal Y hay un que puede abuso, ser un abuso relativamente físico. racional en cuanto a en una relación, o sea, típica en una relación tipo, porque a veces hay discusiones, confrontación de ideas, pero que llegue a instancias físicas, tipo, y tú descubres eso, pues tú ya, Claro, o por ejemplo, exacto, en ahí ya hay infidelidad, que exacto, con una olvidarse. razón abrupta, con una razón justificable Totalmente forzada, sí. y que haya cercenado los sentimientos amorosos. Sí, digamos que ahí hay que demandar. Tienes que hablar con tu Ahí abogado. tienes que ir, sí, y aparte de eso, alejarte lo más que puedas de esa persona porque está heavy. Poner una Sí, mierda de de alejamiento. agravamiento, porque si no, grave. Porque era... Entonces, bueno, en ese sentido, ¿no? Pero ya cuando es una cuestión consensuada, pues digamos que lo mejor sería el diálogo, ¿no? Desde que no haya puños, lo mejor es el diálogo. Dice que no haya puños. Sí, desde que no haya cuestiones de esas, lo mejor es eso. Ahora, ¿cómo terminar cuando una persona quiere terminar y la otra no, ¿no? Pero, uy, Y la recién. persona, pues, o sea, la idea es hacerlo del diálogo, de la forma del diálogo lo mejor posible, pero ¿qué hacer cuando la otra persona realmente no quiere terminar la ¿Qué relación? hacer cuando hay una dependencia emocional? Ajá.
cómo tratar el tema, ¿no? Obviamente todo tiene que ser siempre, o sea, la idea, lo más ideal es de la mano de un profesional, pero pues no todas las parejas van a ir Pero con un sí, o sea, profesional, no no tiene ninguna se suele lógica. hacer. Entonces, pues digamos que la idea es que pues, tratar de entender, ¿no? Que ya se acabó. No, o sea, para mí una visión supremamente fundamental que deberían interiorizar todas las personas es que las Ay, no. relaciones no deben ser recíprocas. Ok, O sea, no porque tú le des amor a alguien y le demuestres que la quieres y le demuestres que sientes por ella muchas cosas y que, digamos, tú estarías incondicionalmente para esa persona no tiene por qué tal, ser recíproca, ser el totalmente. sentimiento recíproco. O sea, digamos, tú no me gustas. O sea, digamos, a una persona, esa persona no me gusta. Aunque yo sé que debido a su gusto hacia mi persona, sus actitudes son incondicionales, su lealtad y toda esa mierda. Pero no por ello tiene que ser recíproca la relación. Sí, esa es una cuestión que la Que mayoría duele, a la pero mayoría de la gente le cuenta es entender y que no solamente las cosas no son recíprocas, sino que primero las personas no van a ser indispensables en algún momento total. y, y aparte las personas son pasajeras, o sea, Nada es siempre eterno, nada es nada es eterno, eterno. entonces Las relaciones se acaban como cualquier otra cosa. O sea, hay que estar dispuesto a eso. en especial también es importante interiorizar la idea de que el amor no es eterno, o sea, de que los sentimientos no son eternos. Y, digamos, fuera de joda, suena meme, tipo, no, es que la verdad ya no me gustas, pero solo pasa un puto día, pero pasa, o sea, fuera de joda, pasa, porque un sentimiento puede reducirse, minimizarse debido a diferentes cuestiones. Y a la vez cuestiones que no tienen relación directa entre la relación de las dos personas en sí, implicadas en la relación, sino, por ejemplo, una persona conoció a otra Claro. y Bueno, sí, sí, por ejemplo, le gustó mucho más. lo típico de que llevan mucha relación, llevan 5 años, están, La pero monotonía. no, pero espere, Ok. llevan 5 años y de repente pues tuvieron que viajar a distintos países, están, y en el otro país conoció a alguien y Mucho más pues, interesante y quiere o puede que vivir no esa sea, experiencia. exacto, no sea mucho más interesante, simplemente Quiere vivir esa en experiencia. ese momento generó ese sentimiento y ya, pues Claro, ya, y no quiere negarse a sí mismo vivir ese camino. por ejemplo, ese es otro tema súper interesante. ¿Las relaciones a distancia funcionan? ¿Cómo mantener una relación a distancia y hasta qué punto una relación a distancia es saludable? ¿No? Digamos, ¿cuánto tiempo de no verse ya empieza a ser, uff? Exacto, es que eso también depende de lo que busca una persona en una relación. Porque una cosa es buscar, por ejemplo, apoyo emocional, otra cosa es buscar una cuestión física. Entonces, dependiendo de lo que una persona quiera en una relación, pues asimismo una relación a distancia puede o no puede funcionar, ¿no? Claro, no, pues ya depende de las personas, pero yo personalmente considero que hay tres pilares fundamentales en una relación de personas que es, o sea, que está en la madurez emocional y mental saber que estos tres son fundamentales. Claro. La, el factor, bueno, amor, el factor amor, lo que tú sientas y como tus... Factor sentimental, ¿no? factor sentimental de cómo tus sentimientos estén ligados hacia persona y todo ello. Factor sexual Claro. es fundamental, o sea, Factor físico, es totalmente. inmaduro no decir que eso no es fundamental, es fundamental, factor sexual, factor físico, la complementariedad de las dos personas en los dos ámbitos, en el sentimental y en el sexual. Y el factor que, digamos, yo lo podría nombrar como económico, pero no en cuestión de dinero, sino en cuestión de, digamos, que la otra persona, a mí me interesaría que la otra persona tenga proyectos, tenga sueños, tenga metas, tenga ganas, tenga una visión. Pero ahí hubieron 3 o 4 Tres, factores. tres, no, factor sentimental, factor Físico y factor físico. económico. Y sí, o sea, es que no me gusta, pero pues no hay otra no No le me veo otra gusta. forma. O sea, sí, factor económico, pero en cuestión no, digamos, o sea, no ahora, por ejemplo, o sea, por ejemplo, una persona como yo que literalmente hace nada, terminó el colegio, tipo, no, pues a ver, ¿ya es gerente, papi? No. No, Pero pero pues obviamente el factor que tenga económico no es sueños, que eso. tenga proyectos, que tenga... No, pero, o sea, voy enfocado a esto, a que la persona sea una persona en avanzada, es a lo que voy. Claro, eso depende. O por lo Es que menos que sí, vaya, es que. es que también depende de la persona, obvio, Porque pero que ahí, vaya, ahí hablamos de. ¿Y qué pasa con los sugars? ¿No?
¿Qué pasa con los sugar y los No, que pero quieren es que mantener a alguien, no? eso Claro. no es una relación amorosa. O sea, usted solamente está hablando de una relación amorosa. O sea, una relación estaba amorosa hablando de una relación... tradicional, o sea, tradicional. Ok. Pareja. Yo estaba hablando Ya. de una relación en general, Ah, independientemente... no, pues estas maricas, si ponemos a los amigobios, pues no, ay, ¿Qué no. pasó? Ay, no entran esas tres. ¿Qué Así que pasó, me está discriminando. discriminación? Sí, sí. No, pero yo hablo de tipo pareja. Estamos hablando de relaciones de O pareja sea, relaciones tradicional. monógamas tradicionales. Sí. Bueno, no me gusta. A mí tampoco, pero sí. Ok. Hablando de esas. Tipo, yo siento que se rige por estos tres pilares fundamentales. Ok. Y cómo estos están o cómo estos influyen en una relación a distancia. Porque digamos que uno puede Sí, estar... se puede ver así, se puede El ver factor así. económico está, digamos, cumplido relativamente. La otra persona está estudiando tal vaina, los dos van enfocados en sus metas y a la vez se admiran mutuamente. ¿Sí me entiende? Tiene una relación sana de proyección. Claro. Y digamos que el amor está, el sentimental está. El que, o sea, por Sí, el que obviedad, falta es el sexual, ¿no? El factor el físico. físico. Sin embargo, ahí ya depende de la madurez de las personas. No en relación de madurez de, ay, me vas a hacer fiel o no me vas a hacer fiel, no. En la madurez de que, hasta qué punto las personas pueden afrontar eso y decir, bueno, vamos a tener una relación en donde, pues, a nivel sexual, cada quien va a estar con la persona que quiera estar, o a nivel sexual, vamos a esperar hasta que después Hasta que volvamos a hasta que volvamos a encontrarnos. encontrarnos. Eso ya depende de lo que se hable, de la comunicación y del trato que se haga, por así decirlo, ¿no? Del trato en la relación que surja. Ok, pero intentemos adivinar cuánto tiempo, o sea, desde qué ¿Cuánto tiempo tiempo puede durar exacto, una persona? no, pero ya empieza a ser, digamos, ya empieza a ser riesgoso o tipo, desde qué media de tiempo usted ya empieza a decir, mira, quizás deberíamos replantearnos nuestra relación y nuestro enfoque hacia ella. Difícil. Muy difícil porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho resaltar el tema de como lo viven vivir, por ejemplo, las personas que son militares, ¿no? Los militares sí que se van Sí. a situaciones en donde tienen que durar mucho 2, 3 tiempo, años 2, 3 total. años, y tienen su esposa, tienen sus hijos, y ahí eso es una relación a distancia, y hasta qué punto es algo difícil, Pero pero, llevadero, pero pero se superable. puede superar porque al fin y al cabo, por la situación, Es verdad. si me entiendes, la situación también genera qué tanto puede soportar una persona el tema. Sí, no Ahora, es lo mismo dos universitarios en la exactamente. flor de su sexualidad en dos países diferentes. Ujú, Que y un que todo el militar. tiempo se hablan por videollamada, o sea, en algún punto va a haber un problema. Sí. Entonces, eso también difiere el tiempo, la relatividad del tiempo y cuánto es lo largo y cuánto es Bueno, lo pero digamos, en contextos normales. Para mí en contextos normales, yo siento, O sea, sea X una persona que se ve por trabajo, una persona que se ve por estudio, pero yo siento dos personas que- normales. Yo siento que en una relación normal debería haber una especie de acuerdos en donde, bueno, digamos, si es por tema de trabajo, si es por tema de estudios, en donde se generen unas fechas en donde se puedan encontrar las personas y no sea simplemente vamos a estar full distanciados, no nos vamos a ver todo el año, no nos vamos a ver, no, sacar al menos algunas fechas en donde, bueno, uno vaya al otro país. Mira, el vamos otro a país. ahorrar cada quien. Ojalá fuera, digamos, en el mismo país, en distintas ciudades, así se puede hacer más fácil. Pero si es en distintos países, sí, sacar como esos acuerdos de nos vemos tal, porque eso genera que la mente ponga un punto de partida y un punto Una meta, un final, una una meta. Y entonces, bueno, voy a trabajar, voy a estudiar full concentrado. Cuando llegue a esa meta, Sí, una voy a- objetivización de la relación Exacto. para no pensar en los contras. para no difuminarse, porque si terminas diciendo, bueno, nos veremos cuando podamos, Es verdad. realmente la mente no sabe cuánto tiempo va a ser y va a ser mucho Y, más no, y difícil. tampoco te enfocas en ese, en poder lograr que se vean. Exacto, entonces, y yo siento que una de las peores cosas para la mente es no saber la duración de una situación, Total. sea lo que sea. Entonces, esa incertidumbre, la incertidumbre es lo peor para la mente. Entonces, esa incertidumbre genera incluso aún más caos que el mismo sentimiento que puedan llegar a sentir las dos personas y que se diluya. Quizás no es el sentimiento, es ese estrés mental de no saber cuándo vas a estar con una persona, ¿no? Ok, pero ¿cuánto tiempo? ¿Un año y medio?
Pues no sé, bro. ¿Un año? La verdad he dado vueltas para no decir nada. Ah, Yo creo que sí, yo creo que un año, incluso menos. O sea, yo creo que considero que 3 meses es suficiente y sacas una fecha. O sea, es lo típico de los festivos. No puede que a nivel económico no se pueda, ¿no? Entonces, vale, no pasa nada. Hacemos 6 meses, a mitad de año nos vemos y en Navidad la pasamos con alguna de las dos familias, ¿no? Podría ser algo bastante tradicional y bastante viable, ¿no? Y ahí ha pasado menos de un año. Que un año en relativas situaciones es poco tiempo. O sea, en un año, claro, ¿cuántos proyectos tú no pones a un año, no? total. Entonces es relativamente corto tiempo. Así que yo considero que si se maneja así de acuerdo a fechas, lo que pueden ser 6 meses, 3 meses, máximo un año, yo creo que puede ir bien. Todo depende Del manejo de las dos personas. claro, y de lo realmente ¿Comprometidos? comprometidas que estén las personas con la otra persona, porque pues si normalmente son universitarios o son estudiantes, la verdad va a ser complicado. Realmente yo te digo, Seamos sinceros, bro, sí. sal de ahí, no estés pendiente No, y no sé, y yo a las digo, fiestas, y yo porque, digo, no se cercenen sus propias libertades, y más claro, en las edades. O sea, claro, claro. mira, o sea, entiendo una persona que lleva una relación bien larga y ya los dos están, o sea, únicamente están enfocados en proyectos laborales y en su carrera profesional. Tíos que ya tienen 30 y pico o 40 y pico. No es lo mismo unos jóvenes que tienen 20 y pico, Claro. 23, y los dos están Sí, en vivir, en están vivir. viviendo y están experimentando cosas. Normalmente, por lo general, están simplemente en estudios, ni siquiera están en una situación de trabajo. Entonces, pues realmente, La libertad es cómplice. claro, claro, la libertad y las ganas de Es experimentar verdad. situaciones, no solo a nivel sexual, sino a nivel de querer ir a una fiesta, a nivel de querer ir. Y ahí está el problema en las relaciones a distancias, hasta qué punto una persona puede soportar que la otra esté en eventos, esté en reuniones con amigos, esté, ¿no? Eso ya pues depende más de las personas, ¿no? Y de Es los verdad, actos. ¿hasta qué punto te empieza a joder ya tu mente? Ajá, entonces, pues si no quieres joderte así, no ten una relación a distancia, mejor. Conclusión, Conclusión, si eres es joven, joven, vive. vive, No da te niegues a fiestas vivir. y no te enfoques solamente en una persona En una persona es verdad. porque a la final, exacto, es muy seguro, es casi probable que esa persona no va a ser con la que vas a acabar. Así que no, Como las disfruta. primeras relaciones de colegio, Sí, weón. pero, no, aunque incluso, ¿sabe que hay un estudio que decía ¿Sabe que... qué? Yo extraño resta esa No, yo extraño pelada. resto a esa niña, la verdad, pero no, mentira, se ponía a llorar. No, no, lo que iba a decir es que había un estudio que había demostrado que supuestamente el amor Ah, yo también lo del he visto. colegio, el amor del colegio, supuestamente era no solamente como el verdadero y tal, sino ¿El más puro? era el más, sí, el más sentimental, el que Más pasional. más pasional y que si hubieras terminado con esa persona, hubiera sido más probable que era la persona con la que querías pasar el resto de tu vida. Porque yo creo que eso tiene más que ver con una situación mental de que es tu primer Es tu primera, total. sentimiento, ¿me entiendes? Total, total. No, pues, o sea, eso le da una aura de especialidad Total. a esa relación. Que no, o sea, que es por ello mismo. O sea, que en verdad no es que sea más especial que tus próximas, sino que es porque fue la primera. Fue la primera y porque sentiste eso por primera vez. Ah, Entonces, yo he visto en estudios, en estudios de, como psicológicos. sí, en estudios psicológicos, pero de población, tipo, que se supone que uno conoce al amor de su vida entre los... Eso era lo que Esa quería mierda, decir. entre los 14 a 18 años. Ajá. Y es como, eso es mentira. Eso es triste, no nos pone a llorar porque No, ¿cuántos eso, están con la persona que conocieron en esa edad? es verdad, no, y a la vez te Lloren pones barreras muchachos, mentales, te pones barreras mentales. Digamos, cuando tú pases los 18, uff, aún me falta. Digo, claro, cuando tú pases los 18, será como, puta, hay no le años, no falta. encontré el amor. Ah. Claro, Marica, entonces, qué complejo lo de las relaciones no, es muy complejo y todavía interpersonales. lo que nos falta por hablar, porque Total. no solamente hay relaciones a distancia y relaciones monógamas, hay muchísimas más tipos de relaciones y un tema que también me parece muy interesante que puede tocarse para el siguiente es el tema de las relaciones abiertas y cómo están avanzando ese tipo de relaciones a nivel generacional. Total, totalmente. Entonces, es verdad, ya llevamos
harto tiempo, harto tiempo. Y me gustó muchísimo la charla. Espero que a ustedes también les haya gustado. Muchas gracias a mi compañero. ¿Algo que quieras decir? No, bro, que no me preguntes más por allá, estoy ya, Ya qué no hablemos de triste. amor, Sí, pero... ya tengo que sacar la terapia para hoy porque sí, ya me puso mal. Pues sí. Entonces, pues, nos veremos en un siguiente capítulo. Muchas gracias por oír el podcast Alma Mater. No olviden de compartir, de seguirme, de apoyar con compartiendo, siguiendo, recomendándonos, también dándonos temas y a la vez pues con la donación. Y no se olviden de también está mi libro. Ahí están mis links en mis redes sociales, lo pueden encontrar. Bueno, entonces sigan el canal de YouTube y el podcast está disponible en prácticamente todas las plataformas de escucha: Google Podcast, Spotify, Anchor, eh, muchos. Eh, y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Nos veremos en una nueva ocasión. Alma Mater.